Ya vimos la destrucción del mundo en los estudios pasados de Apocalipsis. Ya se nos introdujo a la nueva tierra, al nuevo cielo. En este último capítulo tenemos un último llamado a la humanidad a que se arrepientan y que vengan a Jesucristo. 3 veces en este capítulo nos recuerda que Jesús viene pronto. Ya hemos estudiado que después del rapto vendrán 7 años de la tribulación. Al final de la tribulación habrá primordialmente otro rapto judío, pero también van a los que son salvos durante la tribulación. Vimos también que después de la tribulación inicia lo que es el día del Señor, junto con la batalla del Armagedón. Antes que inicie, o más bien antes que Israel sea conquistado, es cuando viene la segunda venida de Jesucristo. Después de la destrucción del anticristo, el diablo es atado por 1000 años y comienza el reinado milenario de Jesucristo. Antes de entrar al milenio van a haber 2 juicios: el juicio de las naciones, que es conocido, el juicio de los israelitas. Y dentro del milenio hemos estudiado que van a haber personas pecadoras, igual como hoy, quienes después de 1000 años se rebelan contra Jesús. Y sucede ya la batalla final de Gog y Magog, destruyendo Dios a todos con fuego, cumpliendo su promesa que jamás iba a destruir este mundo por agua. Ahora llegamos a lo que es la eternidad, hermanos, y es en sí un estudio sencillo, a pesar de todo lo que hemos trazado en las últimas semanas viendo Apocalipsis. Así que entremos rápidamente. Noten el número 1, por favor. Noten los detalles de la Nueva Jerusalén, o más bien de la eternidad. Así que recuerden que los testigos de Jehová le van a decir: pues yo no quiero ir al cielo, yo quiero ir, lo que ellos están hablando de paraíso, están hablando de la Nueva Jerusalén. Pero aquí se nos da varios detalles. Por ejemplo, primero vemos que hay un río de agua de vida. La Biblia nos dice en el versículo 1: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Este río no depende de la precipitación, no depende de lluvia, no va a haber nubes. Este río desciende del mismo trono de Dios. El agua verdadera de vida sabemos que procede del Señor Jesucristo. En Juan 4, versículo 10, la Biblia nos dice: respondió Jesús y dijo: si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pidieras y él te daría agua viva. Juan 4:14, la Biblia nos dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y les quiero decir a todos los cristianos hoy que si usted es una persona salva, dice la Biblia que dentro de ti está esta agua también. Además, lleva esta agua de vida a gente que no la conoce. Testifiquen, lleven la salvación y ganemos a este mundo para Cristo. Pero del trono sale este río de agua de vida. Quiero que vean segundo también. En la eternidad ahora vemos también el trono de Dios. El versículo 1 nos dice que del mismo trono sale esta agua. Versículo 2 también nos dice: en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Noten, es algo increíble aquí. Pero algo que podemos ver otra vez en la Nueva Jerusalén es el mero trono de Dios. Ahora, algo curioso, vean rápidamente versículo 1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Aquí aparentemente tenemos 2 tronos, uno del Cordero y uno de Dios Padre. ¿Cómo funciona? Y les estaba diciendo la semana pasada exactamente cómo vamos a ver la Trinidad en su deidad. Hasta ahorita ningún ser humano va a poder articular exactamente cómo se ve esto. Sabemos que Dios no tiene cuerpo porque Él es espíritu, no tiene carne y hueso.
Pero sabemos que Jesús tiene que tener de una forma física para que Él pueda seguir mediando. Por eso tenemos un solo mediador, dice la Biblia, Jesucristo hombre. ¿Por qué? Porque Él sigue mediando por nosotros. El Espíritu Santo, pues sabemos que es un espíritu, pero ¿cómo se va a ver esto en la eternidad? ¿Cómo es que funciona esto? Pues lo vamos a ver todos los que tenemos al Señor Jesús como Salvador. Pero vemos que va a estar el trono allá. Dice 1 Corintios 15, versículo 24. Noten, luego el fin nos dice, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas les estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea en todo en todo. Entonces aquí está el trono, ahí va a estar Dios el todo en todo, después que todo esto haya pasado. Ahora, ¿cómo es el trono también? Tenemos varias descripciones, ya hemos hablado de eso, pero en la Nueva Jerusalén, aparentemente es el trono de Dios, y del trono está saliendo esta agua viva. Pero también tercero, tenemos el árbol de la vida también. Versículo 2, en medio de la calle de la ciudad y a un lado y del otro río estaba el árbol de la vida. La última vez que se vio este árbol se encontraba en Génesis 3:24. Y ese árbol ya no se le permitió comer otra vez, porque el hombre había pecado. Y si el hombre en su estado pecaminoso hubiera comido del árbol de la vida, él hubiera sido permitido vivir eternamente en el estado pecaminoso que él vivía. Entonces, cuando el hombre cayó, lo primero que hizo Dios es protegió el árbol de vida, para que el hombre no pudiera participar. Pero aquí vemos que una vez más el árbol de vida va a estar ahí, y como ya no estamos en un estado pecaminoso, en lo que estamos leyendo Apocalipsis 22, vamos a poder comer de su fruto. Entonces el árbol de la vida brota, dice la Biblia, fruto para la sanidad de las naciones, muy similar a lo que leemos acerca del tiempo del reino de Jesucristo. Noten Ezequiel 47:12. Ezequiel 47:12 aplica al milenio, no está hablando aquí de la eternidad, pero es muy similar. Noten lo que dice: y junto al río de la ribera, a uno y al otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales, sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Entonces vemos que en el reino va a haber algo muy similar, pero aquí ahora tenemos el mero árbol de la vida. Dice la Biblia, noten, vayan conmigo a Apocalipsis 2, por favor, versículo 7. Apocalipsis 2, versículo 7. ¿Estamos ahí? Dice la Biblia: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer, ¿de dónde? Del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ya no me metí a algo, pero siempre hay un debate en cuanto a la muerte de Jesucristo, para dónde fue Jesús después de su muerte. Una posición es de que Él fue al seno de Abraham. El seno de Abraham estaba en ese tiempo allá abajo en el piso, era conocido como el paraíso, y hay muchos que argumentan ahí. Hay otros que dicen que Él mismo fue al cielo. Y una de las razones grandes aquí es porque aquí usa la palabra paraíso, y si ustedes recuerdan, ¿qué le dijo al hombre que murió enseguida de él? Estarás conmigo, ¿en dónde? En paraíso. ¿Y en dónde está el árbol de la vida? En el paraíso. ¿Y en dónde ha estado el árbol de la vida? Desde Génesis 3 ha estado en el cielo. Entonces hay muchos que argumentan que en sí, cuando Jesús murió, cuando le dijo al Padre: en tus manos encomiendo mi espíritu, literalmente está diciendo: voy a ir a tu presencia.
no al seno de Abraham, porque fue a paraíso y el árbol de vida está en el paraíso. ¿Qué pienso yo? Ya lo les explicaré, nomás era para que consideraran esto. Ahora quiero que vean cuarto, por favor. No habrá más maldición, podemos ver. Versículo 3. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Vemos entonces que ya la condenación por el pecado del ser humano ya ha sido levantado, y ya no hay más maldición para el hombre. Amén. Ya no va a haber dolor en las coyunturas, ya no van a haber espinas en las rosas, ¿verdad? Algo curioso, ¿verdad? Siempre se ha debatido el hecho que si el hombre va a comer en la eternidad. Entonces, ahí luego les voy a decir. Pero bueno, aquí dice que va a haber fruto, etcétera. Ya no va a haber más maldición. Quinto, el nombre de Dios está en sus frentes. El nombre de Dios está en sus frentes. Versículo 4, y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Eso, hermanos, es una señal que fuimos comprados por la sangre de Cristo. Segunda de Corintios 1:22, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones, pero evidentemente en la eternidad vamos a tener el nombre de Dios en nuestras frentes. Una buena práctica, hombres, es que usted ponga su nombre en la frente de su esposa. No, son mentiras, hermanos. Van a salir unos hombres machistas y van a ver, el pastor dijo, estoy jugando, pero en sí lo que eso nos está diciendo es que Dios quiere que sepa quién es dueño de nosotros. Además, Dios es nuestro dueño. Él nos ha comprado y Él ha puesto su señal sobre nosotros. Él nos ha sellado en el corazón, pero en la eternidad tendremos su sello en nuestras frentes. Amén. Y será un recordatorio todos nosotros que hemos sido comprados por la sangre de Jesucristo. Pero vean siguiente, por favor. También vemos que hay una luz eterna en la ciudad. Una luz eterna. Versículo 5. No habrá ahí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara, ni luz del sol, porque Dios es el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Recuerden, hermanos, que en su esencia, esto vemos desde Génesis capítulo 1, cuando dijo Dios, y sea la luz, y fue la luz, pero esta luz no venía del sol. El sol fue creado hasta el sexto día. La luz que provenía aquí era la luz de Dios. ¿Por qué? Porque Él es la luz. Amén. Jesús mismo dijo que Él era la luz del mundo. Vayan a Apocalipsis 14, no sé si está en sus notas ya puesto ahí. Noten 14:11, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día y de noche los que adoran la bestia y su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Noten que para los perdidos, hermanos, ellos van a estar en una plena oscuridad. Los salvos vamos a estar a la luz de Dios. Eso es algo tremendo. Además, dice la Biblia que somos la luz del mundo, por eso debemos de vivir como hijos de luz, porque Dios es luz. Los incrédulos son los que van a pasar en tormento y oscuridad. No va a haber reposo para ellos. Siempre en una luz bien fea, como van a vivir los incrédulos. Pero nosotros tenemos el privilegio de un día vivir en la presencia de la luz de Dios. No por sonar melancólico ni porque ya quiero morirme, pero eso va a estar tremendo. Creo que si fuéramos más espirituales, pudiéramos anhelar esto más. Pero como somos una bola de mundanos, carnales, todos queremos vivir un poquito más de tiempo aquí en la tierra. Pero si pudiéramos nomás imaginarnos claramente lo que va a ser la eternidad, yo pienso que con toda sinceridad pudiéramos desear eso. Si yo soy sincero, no deseo morir. Aunque yo sé que dentro de mi fe, el morir es mejor porque estaría con Dios. Pero hay algo dentro de mi carne, por ser yo bien carnal, que quisiera ver a mis hijos crecer, quisiera ver mis nietos, quisiera conocer el futuro un poco más y pues, no sé, creo que hay algo también mórbido. Si hay alguien aquí que desea ya estar con Cristo, ahorita le podemos ayudar si quiere después del servicio, pero se me hace un poco raro, ¿verdad?
con toda sinceridad, aunque yo entiendo por fe que nuestras vidas serán siempre 1000 veces mejor en la presencia de Dios, hay algo de la vida que Dios me ha dado hoy que yo sé que debo de disfrutar. La Biblia, hermanos, nos dice que el Señor Jesús nos iba a dar una vida abundante. Lo que esto quiere decir es debemos de disfrutar la vida que Él nos da, porque viviéndola a través de Él podemos vivir una buena vida. Hay algo raro que alguien desee la muerte, o sea, no es algo normal. Y por eso les digo ahora, a la misma vez, como lo único que hemos experimentado es lo que nuestros sentidos nos demuestran aquí en la tierra, no podemos imaginarnos lo que viene, por lo cual es muy difícil desear algo que nunca has visto. Entonces, ¿sí me explico? Entonces yo les puedo decir, no hombre, el mundo, verá, lo que viene es tremendo, pero como nunca lo hemos visto. Amén. Es la diferencia entre que me describan una hamburguesa y me enseñen una foto de una. Ya cuando veo la foto, eso quiero. Amén. ¿Cuántos son como yo? Son dirigidos por fotos. Quiero verlo y eso estimula el ojo y ahora sí lo deseo. Pues es lo mismo, como nadie ha estado en la eternidad, nadie le ha tomado una foto y lo ha subido a Facebook cuando fue al cielo. Se nos hace difícil desear algo que nunca hemos podido ni imaginarnos. Pero por fe sabemos que lo que nos espera es algo muy glorioso, muy maravilloso, tan fuera de este mundo que hoy no podemos ni imaginarnos. Entonces, ¿qué quiere decir ahorita? Debemos de vivir para el Señor hoy, porque mientras que estemos en la tierra, no es para vivir para nosotros, es para vivir para Dios. Porque un día viene ese día cuando nosotros tengamos que rendir cuentas al Señor. Pero noten número 2, por favor. No solo vemos la descripción aquí, que los detalles de la Nueva Jerusalén, pero quiero que veamos segundo los privilegios, el privilegio de los salvos. El privilegio de los salvos. ¿Cuál es uno de los privilegios que tenemos? Es primero disfrutar su presencia. El versículo 4 dice, y verán su rostro y su nombre estarán en sus frentes. Ahora, hermanos, es algo esto muy importante, porque dice la Biblia que verán su rostro. Hasta ahorita, dice Éxodo 33, noten conmigo, dijo más, no podrás ver mi rostro. Le estaba diciendo Dios a Moisés, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no verás, ¿qué dice? Y hasta ahorita nadie ha podido ver el rostro de Dios. Nadie. Has tenido sueños de luces, no has visto a Dios, hubieras muerto. Amén. Muchas veces personas se ponen, es que tuve un sueño y era una luz. Es que comiste algo bien pesado. Amén. Las agruras te hicieron pensar cosas y pues te llegó y soñaste. La Biblia nos dice que nadie puede ver a Dios y vivir, hermanos. Pero el contraste en la eternidad, cuando la Biblia nos dice, y verán su rostro, es una promesa de que, vamos a poder ver el rostro de Dios. ¿Por qué? Porque la maldición ha sido quitada. Imagínense que allá Moisés pudo ver las espaldas de Dios. Y dice la Biblia que después de 40 días Él llegó resplandeciendo. Imagínense estar en la gloria de Dios, el efecto que tiene en su vida. Además, debe de ser obvio que pasamos tiempo en la presencia de Dios, porque sí cambia nuestras vidas estar en su presencia. Pero nadie podrá ver el rostro de Dios porque muere, pero no en la eternidad. En la eternidad, uno de los privilegios que los salvos tendrán es poder ver su rostro. Quiero que vean segundo también, van a poder experimentar su poder. El versículo 5, no habrá ahí más noche y no tiene necesidad de luz, de lámpara ni luz del sol, porque el Dios Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Noten, y reinarán. ¿Quiénes? Los salvos reinarán por los siglos de los siglos. Entonces podemos ver, hermanos, que van a experimentar eso. Ahora, noten tercero, por favor. Luego tenemos aquí, hermanos, la profecía del siervo de Dios. El versículo 6 al 10 se nos describe un ángel.
Ahora quiero que vean primero el mensaje. Hay un mensaje aquí muy claro. Versículo 6 nos dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Noten, he aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Versículo 10 nos dice, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Hermanos, qué mensaje, pero el mensaje siempre es de advertencia. Noten Daniel 12:4, la Biblia dice, pero tú, Daniel, cierras las palabras y sella el libro, ¿hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Quiero que vean este contraste. A Daniel se le dijo, cierra la profecía, pero a Juan le dijo, no la cierres. Y les voy a decir la gran diferencia, hermanos, es por lo que podemos ver aquí en el versículo 7. Noten, he aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda ¿qué? Las palabras de la profecía. El mensaje, hermanos, es esto: échenle ganas, amén. Él viene pronto. Guarda la profecía, guarda la palabra, sé obediente a esto, porque cuando Él viene, Él va a venir pronto. Y podemos ver el mensaje de no cerrar estas palabras, porque iban a ser muy importantes. A Daniel se le revelaron cosas, le dijo, no, pues estas ciérralas. A su tiempo van a ser manifestadas, pero a Juan, el mensaje de Juan era, no cierres esta profecía. Esto quiero que todo mundo sepa lo que yo he puesto aquí. Quiero que todos sepan que ya las cosas vienen pronto. Entonces vemos el mensaje, ahora noten segundo el mensajero. Vemos que era un ángel. Y Juan, yo soy el que oyó y vio estas cosas, dice, y después que las hubo oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos, los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. ¿Y qué dijo? Adora a Dios. Ya les digo algo, hermanos, ningún ser creado por Dios merece nuestra adoración. Ni aún este ángel poderoso que le apareció a Juan, que por naturaleza Juan quiso adorar el ángel, pero el ángel le dijo, no, tú adora a Dios. Y hermanos, y por eso nosotros como cristianos no somos idólatras, no tenemos santos o vírgenes, porque aún ni un ángel recibió la adoración de este hombre. Le dijo, no, tú adora a Dios, porque Dios es el único que puede ser adorado. Ni por respeto ni por nada, nosotros nos postramos ante alguien más en reverencia más que a nuestro Dios. Él es el único que merece nuestra adoración. Ahora quiero que entonces veamos número 4, por favor. Y nos vamos volando, hermanos. Noten las posibilidades para los salvos. Hay varias posibilidades de las cuales tenemos que contemplar hoy. Primero tenemos galardones, las posibilidades de estos galardones. El versículo 11, la Biblia nos dice, el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que él es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí, yo vengo pronto, ¿y qué dice? Y mi galardón, ¿con quién? Conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Hermanos, recuerden aquí, no malentiendan, la salvación no es un galardón. Bueno, es un don, pero no un galardón. Un galardón se trabaja para un galardón, un don es algo dado a ti. Lo que estamos hablando aquí no es la salvación, sino que el galardón. Y el galardón, no la salvación, porque la salvación no se da según la obra, pero el galardón sí. Y no es por amenazarlos, pero sí es para amenazarlos. Amén. De que vale más que le echemos ganas, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios nos va a galardonear conforme a cómo servimos en esta tierra. Así dicen las Escrituras. Ahora, no es como que vamos a vivir traumados y vamos a estar nosotros como con un temor legaliza de que no podemos vivir con gozo, pero a la misma vez sí tenemos que adquirir a esta exhortación bíblica
de que la Biblia nos dice que según nuestra obra Dios nos va a galardonear. Hermanos, el venir a la iglesia es bueno, pero no es suficiente. Dios no nos salvó para ser momias, nos salvó para ser árboles de fruto. Y el que lleva mucho fruto, su Padre, nuestro Padre Celestial, será glorificado. Y la Biblia claramente dice que según sea nuestra obra, Él va a galardonear. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que, hermanos, lo que hacemos para Dios en secreto, Dios lo va a galardonear en público. Todo lo que hemos hecho, que a lo mejor nadie ha visto, Dios sí ha visto. Cada vez que ustedes entran al baño y recogen la basura de otros hermanos que no son limpios, Dios ve eso. Hay hermanos que no saben tirar papel a la basura. Amén. No sé, nunca se les enseñó o entrenó a hacer este tipo de cosas. Pero luego viene un cristiano fiel y sí lo hace. Es algo chico, pero Dios lo vio. Cuando han cuidado niños, cuando han hecho un labor que a lo mejor alguien no ha visto, ni le ha notado, ni le ha aplaudido, pero Dios sí ve. Y lo que Dios ve en lo secreto, Dios lo va a galardonear en público. Pero aquí le va, pero hay muchos cristianos que ni en secreto ni en público hacen nada para Dios. Amén. Y ellos están pensando, no hombre, pues cuando mueras no vas a tener nada, hermano. Según nuestra obra, Dios nos va a galardonear. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que echarle ganas para el Señor. No hagas las cosas para llenar el ojo del hombre, haz todo para el Señor. Todo lo que hacemos, si vivimos o si morimos, para Él vivimos o morimos. Todo lo que hacemos debe de ser para Él. Cuando venimos a la iglesia, su motivo debe de ser porque es nuestro día de servir a Dios. No es el día de ver a los hermanos, aunque qué bueno que nos veamos, pero eso no debe de ser nuestro motivo. No voy a ir a la iglesia, no sé que el hermano Edgar me llame, ¿qué le voy a decir? No, eso no es un buen motivo. Aunque es bueno porque el hermano sí les va a hablar por qué no vinieron a la iglesia, pero eso no debe de ser su motivo principal, sino que debe de ser por ser fiel a Dios. Además, tampoco debe de ser nuestro motivo principal nomás los galardones. ¿Por qué? Porque al mismo lado de la moneda no debemos de servir a Dios como aquellos convenencieros. Debemos de servir a Dios porque Él merece nuestro servicio. No es como que van a servir a Dios porque pues para tener allá mucho. No, hay que servir a Dios porque Él es digno de nuestra adoración. Y si Él es digno y si le echamos ganas, pues gloria a Dios, Él nos va a galardonear. Pero entonces debemos de tener esto en mente. Vean, hermanos, Mateo 16, 27. Tenemos que recordar que existen galardones. ¿No dice Mateo 16, 27? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Y entonces, noten aquí, ¿qué va a hacer? Pagará a cada uno conforme a sus obras. Pagará a cada uno conforme a sus obras. No es la salvación aquí, eso es galardón. Él, hermanos, nos ha dejado en este mundo con un propósito para vivir. Él lo puso de esta forma en Marcos 13, versículo 32 al 38. Sí está en sus notas, ¿verdad? Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Aquí va la advertencia: mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle ¿qué? Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo. ¿Y qué dijo? Dormir. Pásensela a gusto, disfruten de la gracia, velad. Y escúchenme, hermanos, porque ahorita estamos viendo que es la moda de muchas iglesias que se están haciendo mundanas en el nombre de la gracia de Dios y no están haciendo en realidad mucho. Dios no nos dijo, me voy, por lo cual relájense, no se estresen.
velad, estén atentos, no duerman, no estén dormidos espiritualmente, échenle ganas, hay que servir al Señor. No es tiempo de relajarnos y cantar Kumbaya mientras que esperamos a que el mundo se pierda. Tenemos que, hermanos, asir por lo cual hemos sido asidos. Darle ganas, porque el Señor dijo, velad, no saben cuándo viene ese día, si vamos a morir o que venga el rapto, pero tenemos que estar listos. Hoy en día, hermanos, vemos como que si la moda es nomás andar, ¿verdad? Y andar como andan los cholos y ir a la iglesia todos mal representantes de Cristo. Y eso no es lo que el Señor nos está diciendo. Él nos dice, trabajen, échenle ganas, no se cansen, no pierdan ánimo. Yo voy a venir cuando menos lo esperen, pero yo voy a venir. Y viene pronto. Entonces tenemos que estar velando, tenemos que estar buscando. Hermanos, ¿cuántos pecados no evitaríamos si en verdad veláramos? Amén. Saben que muchas de las cosas que me mantuvieron lejos de travesuras era la venida de mi madre cuando ella se va. ¿Cuántos eran como yo? Que hacíamos cosas y lo estábamos siempre viendo en la ventana porque ella podría venir a la hora que no sabemos, ¿verdad? Hubo nomás una ocasión donde nos dijo que limpiáramos, yo y mi hermanas, y pues no velamos. Amén. Hicimos un desastre, hicimos como tiendas de campaña en la sala y era un cochinero. Al cabo es que nosotros pensábamos, vamos a tener tiempo para limpiar. Y cuando he aquí, se abre la puerta y un caballo blanco, no, son mentiras, ¿verdad? No, hermanos, cuando de repente se vio las luces del carro que se aproximaba, porque la vimos por la ventana, ¡ah! Ya llegó mamá. Entonces yo salí corriendo al cuarto, pretendí que estaba dormido, como buen hijo. Y no se preocupen, fueron las tormentas de los cintarazos que primero le dio a mi hermana y luego le dio a mi otra hermana y luego tarde o temprano llegó a mi cuarto también. Pero temo que muchas veces como cristianos así son muchos, se relajan. Todo lo que podríamos hacer hoy siempre lo ponemos para mañana. Al cabo es que tenemos tiempo. Y cuando menos lo esperes sonará una trompeta y vamos a estar, ¡ah! Y ya es muy tarde. Ya no podremos obrar más. Y todo lo que podríamos haber hecho se nos fue la oportunidad y tendremos que recibir la recompensa por todo lo que no hicimos. Porque pensábamos, tenemos tiempo. Y esto obviamente, hermanos, no es algo en contra de que tomar un día de descanso o vacaciones, y todo tiene su tiempo. No malentiendan. Aún Jesús descansó. Pero el problema es que muchos eternamente descansan. Muy bien, entonces, o no hacen nada por mucho tiempo. Entonces, tenemos que comprender que debe de haber un equilibrio donde tenemos que trabajar, descansar, trabajar, descansar, trabajar, descansar. Nunca va a ser descansar, descansar. En las escuelitas es el único tiempo que trabajo y luego otra vez ya no. Entonces, cosas así. Tenemos que siempre estar más en una actitud de que vamos a servir a Dios. Y obviamente, así como el Señor descansó, también nosotros necesitamos descanso, cargar energías. Además, cuando cargamos la pila, trabajamos más. Amén. Pero no se pasen, muchos se pasan. Y les voy a decir, y hay unos que ese día, que cuando ahora sí le vas a echar ganas, ya Dios te tiene esperando 5 años y no llega ese día. Porque hay muchos que comienzan, no, pues un día. Vas a ver, pastor, cuando agarre fuego nadie me va a pagar. Todavía estamos esperando una chispa, hermano. Amén. Por lo menos una chispita. Amén. Échale algo. Al principio, cuando primero comencé en el pastoreo, sí me pantallaban esas cosas, o sea, caía y decía, qué tremendo el hermano. Cuando él agarre fuego, ni quien lo detenga, y ahí estamos así. Ya crecieron telarañas y no se mueve. Lo que puedes hacer hoy, hazlo hoy, hermanos. Hoy. No hay ningún otro día donde va a ser más especial que hoy. Porque hoy es hoy. Mañana, quién sabe si la haremos para mañana. Pero las decisiones que se tienen que tomar hoy, tómenlas hoy. Les prometo que va a valer la pena. Eso sí les puedo prometer. Porque Dios es fiel y Él nos dice que Él viene, y ¿sabes lo que Él trae con Él? El galardón. Eso es una promesa de Dios, no mía. Y cuando ustedes sirven a Dios, no es que me están sirviendo a mí, le están sirviendo a Dios. El galardón yo no se los voy a dar, se los va a dar Dios.
Así que todo lo que hagan, háganlo para el Señor. Y la recompensa va a ser suya. La Biblia nos dice en Mateo 25:13, noten: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Vean Gálatas, hermanos, 6:9. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Hermanos, les digo, nomás piensen conmigo en esto. Muchas veces nosotros estamos ya a puntos de desmayar, de tirar la toalla, y la Biblia nos está diciendo: no se cansen pues de hacer bien, porque a su tiempo vamos a cegar. Entonces hay cosas, hermanos, que tenemos que estar, aunque no tenemos las ganas, aunque estamos desanimados, aunque pensamos que ya no hay otro día que viene, pero le seguimos echando ganas, porque a su tiempo vamos a cegar si es que nosotros no desmayamos. Entonces tenemos la posibilidad de galardón. Quiero que veamos segundo, por favor. Tenemos también la seguridad eterna, algo que gracias a Dios no tenemos que preocuparnos. Vean el versículo 14, por favor, aquí de Apocalipsis 22. Dice la Biblia: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho ¿al qué? Al árbol de la vida, y para entrar por las puertas de la ciudad. Dice: mas los perros estarán fuera. ¿Saben quiénes son los perros? Sí, todos ya saben quiénes son, ¿verdad? Los incrédulos. Aquí que está haciendo bien, dice: mas los perros estarán afuera, dice, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Muchos están, los fornicarios. ¿Qué tipo de fornicarios? No, fornicarios, dice la Biblia. Muy bien. Hermanos, gracias a Dios que aquellos que han sido lavados por la sangre de Cristo tienen derecho al árbol de la vida. Podemos descansar, que no es por lo bueno que somos, es por lo bueno que Él es. Porque quizás alguien me está escuchando ahorita y aparentemente varios de estos pecados que he mencionado a lo mejor todavía los estás viviendo. Gracias a Dios por la sangre de Cristo. Pero no vivan en pecado, eso les va a robar su galardón. Para los que no son salvos, curiosamente, lo único que Dios ve en su vida es el pecado. Cuando Dios ve a Luis Montaño, no ve el pecado mío, Él me ve como su hijo, Él ve el sello que Dios ha puesto en mi vida. Pero cuando Dios ve a alguien que es inconverso, lo único que Él ve es el pecado. Por eso se refiere despectivamente hacia los incrédulos, porque lo único que Él ve es: mira, ahí va un fornicario, ahí va un idólatra. Para nosotros puede ser alguien que conocemos, pero para Dios mira, es un perro, por no sonar despectivamente. Ahora, no vayan ustedes afuera y les digan perros a gente, ¿verdad? Porque eso no va a ser apropiado. Muy bien. Pero no va a salir aquí uno muy celoso de las cosas de Dios y le diga a alguien: hey, tú eres un perro, o algo así. Pero lo que sí podemos entender, hermanos, que Dios ve el alma, y mientras que Él me ve a mí, no hay nada especial, hermanos. Y para ser sinceros, la única diferencia posiblemente entre nosotros y los incrédulos es la sangre de Cristo. No somos mejores, somos débiles, y quizás hay cristianos que me están escuchando que son peores que los incrédulos. La única diferencia es la sangre de Jesucristo. Sin la sangre de Jesucristo, noten que no dice: y aquel que fue y participó de los 7 sacramentos, aquel que fue y lavó su ropa en la sangre del Cordero. Y hoy podemos dar gracias por esa sangre, porque no nos hace mejor, simplemente nos hace aceptos en el amado. Pero les digo, cuando Dios ve a los incrédulos, Él ve nomás su pecado. Cuando Dios lo ve a usted, lo está viendo a través de la sangre, lo cual lo hace su Hijo. Y las cosas entonces son distintas, porque tenemos seguridad eterna, no por lo que hacemos, sino por lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz, que es lo que nosotros recordamos el día de hoy en la cena del Señor. Ahora quiero que veamos número 5, por favor. Luego tenemos la denunciación, no sé si es la palabra correcta, el denunciar, para los que juegan con las Escrituras. Ahora vamos a ver una advertencia aquí. Versículo 18. ¿Estamos ahí? Dice la Biblia:
Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Ahora, muchos en la historia, hermanos, han querido manipular las escrituras. Nosotros como bautistas creemos que hay una sola autoridad para fe y práctica, la Biblia. La Iglesia Católica tiene la tradición, tiene el papado y tiene la Biblia, pero la Biblia no es la única autoridad. Nosotros tenemos nomás la Biblia, por lo cual no nos importa lo que el hombre dice, nos importa qué dice las Escrituras. Nunca podemos poner la autoridad humana encima de la autoridad bíblica y nunca podemos tener una tradición que sea más importante que las Escrituras. Les digo eso porque la Biblia toma muy en serio el añadir y quitar de las Escrituras. Si uno va a la Biblia católica y lee Éxodo capítulo 20, va a leer muy diferente a Éxodo 20 de nuestra Biblia, porque han quitado lo que es el mandamiento hacia los ídolos, lo han quitado por completo, pues no les conviene. Cuando uno agarra una Biblia de los testigos de Jehová, todos los versículos que tienen que ver con la deidad de Jesucristo han sido cambiadas y alteradas. La Biblia nos manda a que cuidemos bien de las Escrituras. A lo mejor no nos guste todo lo que dice la Biblia. Además, no nos gusta todo lo que dice la Biblia. ¿Cuánto les gusta aquello de amar a tus enemigos? ¿Verdad que a nadie nos gusta eso, verdad? Quisiéramos tirarle con todos nuestros enemigos, cachetearlos y todo lo demás, pero no. La Biblia dice que debemos de amar a nuestros enemigos y eso contradice nuestro ser carnal. Ahora, no nomás porque a mí no me gusta un versículo quiere decir que voy a ir y cambiar el versículo. Nosotros tenemos que cambiar conforme a lo que dice las Escrituras. Nosotros no debemos de cambiar las Escrituras para adaptarlas a nosotros. Amén. Entonces, la advertencia aquí que vemos es de que para aquellos que manipulan, le agregan o le quitan, Dios les amenaza con las plagas de esta misma profecía. En Deuteronomio 4, versículo 2, vemos algo muy similar. Nos dice la Biblia, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Entonces vemos, hermanos, hay una advertencia. Entonces, noten, hoy en día con todo este movimiento palabra de fe y Dios me ha revelado y voy a hablarles con palabra de revelación, todas esas son excusas para que alguien manipule lo que la Biblia dice. En otras palabras, si yo vengo y digo, es que Dios me dijo, y ya lo toman ustedes por hecho que Dios me dijo, ya estoy por encima de las Escrituras. Es muy diferente decir eso es lo que yo quiero decirles a decir eso es lo que dice la Biblia. Una vez estaba hablando con un sacerdote allá en los Estados Unidos y comenzamos a hablar de las Escrituras. Es algo bien chistoso como hay mucha ignorancia bíblica por parte de los mismos sacerdotes. Cuando no abre las Escrituras, hable con monjas, se va a dar cuenta que aunque tienen 50 años de ser monjas, hay una ignorancia muy increíble de las mismas Escrituras. Le van a poder describir todas las tradiciones, todos los rezos, toda la historia católica, pero no le van a poder dar los nombres de la Biblia en cronología. Además, hay muchos de ustedes igual. Amén. Nomás para que sepan. No se van a salir de aquí muchos, sí, los monjas. No, también hay muchos aquí que no se saben los libros de la Biblia. Pero, hermanos, pero se van a dar cuenta que no ser o tener una forma de religión es muy diferente a conocer las Escrituras. Escudriñen las Escrituras porque de ellas testifican del Señor Jesucristo. Conocer las Escrituras es conocer de Dios. Amén. No podemos conocer a Dios nomás por salir afuera y observar la naturaleza. La naturaleza nomás nos dice que hay un creador.
Las Escrituras nos dice qué es lo que a este Creador le gusta, qué es lo que no le gusta a este Creador. Nos dice su nombre, nos dice cómo ser salvos. Las Escrituras nos dice eso. Nadie puede salir afuera y decir, mira qué bello día. Dios es Trinidad, ¿verdad? Jesús es su nombre. Nada de eso nos va a decir la creación, pero sí nos dice esto las Escrituras. Entonces vemos la advertencia, noten segundo, vemos el juicio. Y nos dice la Biblia, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Proverbios 30, versículo 6 nos dice, no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado. Tanta gente hoy en día manipula las Escrituras para ganancia propia. Tiene a todo mundo esclavizados a los pecados. Hay mucha gente salva que aparentemente no ha sido salva de nada porque sus vidas siguen igual, nunca cambian. ¿Y por qué? Porque muchas veces hay predicadores hoy en día que tienen miedo predicar en contra del pecado o en contra de estas cosas. La Biblia nos dice que hay un juicio para aquellos que manipulan y quitan y le agregan a las Escrituras. Ahora quiero terminar con esto, por favor, y noten número 6. Notemos la eternidad muestra a Jesús como el Cordero. Y quiero que vean el versículo 1, por favor, para que no se nos vaya este principio importante en esta noche. Después dice, me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y de ¿quién? El Cordero. ¿Quién es el Cordero, hermanos? El Señor Jesucristo. Él es nuestro Cordero, Él es el que tomó nuestro lugar y es esta mesa la que celebramos, esta comida, estos elementos en esta noche. Ahora quiero que veamos particularmente la palabra Cordero para poder entrar más bien en el mensaje de la cena del Señor. Quiero que vean primero, por favor, en sus notas, noten que el Cordero es quien tomó nuestro lugar. Y vayan conmigo a Apocalipsis, por favor, capítulo 5. Apocalipsis, capítulo 5. Y curiosamente, hermanos, ya cuando entramos al capítulo 22 de Apocalipsis, hablando de la eternidad, nos dice el Cordero, nos menciona a Jesús como el Cordero para que no se nos olvide qué ha hecho Él por nosotros, no se nos olvide. Es el sacrificio de Él. Apocalipsis 5, versículo 9 nos dice, y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste, ¿qué dice? Inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Dice, y reinaremos sobre la tierra. Vayan al versículo 12. Que decían a gran voz, ¿el qué? El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria. La Biblia nos dice en Isaías 53, versículo 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudecido, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, dice, ¿quién la contará? Porque fue cortada de la tierra y de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Hermanos, la Biblia nos dice que el Cordero fue quien tomó nuestro lugar. Y antes de tomar la cena del Señor, hermanos, nomás contemplen un poquito, si Él dio su vida por nosotros, ¿qué es lo que usted ha hecho por Él? Acabamos de cantar, mi vida di por ti. Y muchas veces para nosotros se nos hace un tremendo sacrificio nomás llegar a la iglesia, y qué bueno que todos estamos aquí, hermanos, pero la verdad que aún podemos hacer más para Dios. Él dio su todo por nosotros. Él es nuestro Cordero que murió en la cruz por nosotros. Nada puede superar la muerte de Cristo, nada puede hacer o igualar. Por eso la salvación es solamente por Jesucristo, porque Él murió por nosotros. Y dice la Biblia que el cántico que será nuestro en la eternidad va a ser que el Cordero fue el que murió por nosotros. Él fue inmolado en nuestro lugar, hermanos.
Él murió, Él derramó su sangre por nosotros. Entonces el Cordero tomó nuestro lugar. Quiero que veamos segundo, por favor. Nuestra victoria está en la sangre derramada. Y Él es nuestro Cordero, hermanos, pero lo que fue su sangre es lo que hace este Cordero muy especial. Vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 12, por favor. Apocalipsis 12. ¿Estamos ahí? Versículo 11 dice, Apocalipsis 12, versículo 11. Y ellos le han vencido por medio de, ¿dónde? ¿De quién? De la sangre del Cordero, hermanos, y de la palabra, del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Nosotros, nuestra victoria está ¿en dónde? En la sangre. Hebreos 13, 12, la Biblia nos dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Noten 1 de Pedro 1:19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hermanos, nuestra victoria está en la sangre de Jesucristo. Amén. Cantamos, que me puede dar perdón, solo de Jesús la sangre. Noten que no es el bautisterio, no es agua bendita, no es la iglesia bautista, es la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo es la que nos da victoria, porque es la sangre que salió del Cordero, que por toda eternidad vamos a tener al Cordero a quien agradecer de por qué nosotros estamos ahí en su presencia viendo su rostro y no estamos en el infierno sufriendo con los demás. Pero quiero que piensen conmigo en esto, porque estamos hablando de que en la eternidad Jesús será el Cordero. Este Cordero es el que tomó nuestro lugar. Nuestra victoria está en la sangre que el Cordero derramó. Pero tercero, noten, es nuestro deber recordar a nuestro Cordero. Es nuestro deber recordar. Primera de Corintios 11, versículo 23, la Biblia nos dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced eso todas las veces que las bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor, ¿qué dice? Anunciáis para que Él venga. Hermanos, noten, en la eternidad tenemos el Cordero. Y este Cordero, el Señor Jesús, derramó sangre. Y lo que Dios quiere, hermanos, que es que siempre estemos recordando su sacrificio. Y hermanos, no lo culpo, porque fue un gran sacrificio. Quien sacrifica mucho no quiere ser recordado por su sacrificio? Y Él dice, ¿sabes qué? Cada vez que se tome la cena del Señor, estás anunciando su muerte. ¿Y saben por qué la cena del Señor es bien importante? Porque van a haber muchos niños hoy en día que a lo mejor no entienden, pero les van a preguntar en sus casas, ¿por qué hicieron eso? Amén. Y usted le puede compartir el plan de salvación. Hermanos, noten, piensen conmigo. Cuando la nación de Israel salió de Egipto, Dios le dijo, pongan unas piedras, hagan un monumento. ¿Para qué? Para que cuando vuestros hijos les preguntan, ¿y estas piedras qué? Ustedes les pueden decir, es que Dios nos sacó de la tierra de Egipto. Esto, hermanos, es como un monumento para las siguientes generaciones. Es para que cada niño contemple y pregunte, ¿por qué se toma pan? ¿Y por qué se toma el jugo? ¿Y qué está pasando? Y uno puede decir, es que mira, el pan representa el cuerpo de Cristo. Él un día murió por ti en la cruz. Él derramó sangre, lo cual representa el jugo. Y la razón que lo hacemos es porque Dios nos dijo que era muy, muy importante recordar el sacrificio que Él hizo por cada uno de nosotros.
Y cada uno de los niños puede comenzar a comprender una de las doctrinas más importantes, que es la muerte de Jesucristo, la salvación que se encuentra nomás en Él. Todo lo que hemos estudiado apunta hacia este Cordero, que toda la eternidad nosotros vamos a estar cantando que me puede dar perdón, pero a lo mejor ya es que nos dio perdón. Solo de Jesús la sangre. Amén. Y vamos a estar ante la presencia de nuestro Dios. Vamos a orar en ese momento, Señor.